¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este programa ¿Por qué crees lo que crees? Y hoy tengo ropa de gala, no se crean, pero sí estoy de gala estéticamente y mentalmente porque estoy aquí con un amigo, Jay de la Cueva. ¿Cómo estás, compadre? Muy bien, Qué gracias gusto, por la güey. invitación, qué gusto. La neta teníamos un chorro de tiempo que nos topábamos y siempre hay que grabar, hay que platicar, Sí, porque ya sabía que la plática iba a estar súper chingona. Me da mucho por placer que se dio. fin, Sí. y sobre todo eso, que no fuera de que coincidiera, sino provocar los Exactamente. encuentros. Oye, y qué momento para provocar esta conversación, ¿eh? O sea, danos un poquito de contexto para la gente que nos está escuchando. Ahorita, ¿en qué momento nos estamos topando, Jay? O sea, ¿qué está pasando? Háblanos de la tormenta que estás viviendo en este momento. Pues nos estamos encontrando en un momento en el cual toqué por última vez la semana pasada con una de mis bandas y toco por primera vez solista, mi álbum lo presento, nunca lo he tocado, mañana. Entonces estoy como en esa transición, que las transiciones Claro. pues suelen ser incómodas porque ya no estás donde estabas y aún no has llegado a donde vas a estar, ¿no? Sí, sí. Entonces es algo importante, interesante en un punto de este camino que yo he tenido con la música y lo tomo como un experimento. Esto me ha funcionado pensar e incorporar a mí la palabra experimento. Como que eso me lo vuelve más ligero en un momento en el cual todo hay demasiada Rigidez, expectativa. y de muchas emociones y sensaciones, ¿no? Ya. Entonces a mí me ha funcionado pensar que es un experimento, o sea, y moverme desde la curiosidad. Como que estoy cambiando la palabra miedo porque existe, ¿no? Claro. He tenido miedo de hacer ciertas cosas y para mí ahorita es importante moverme desde la curiosidad, porque entonces eso me da completamente otra sensación. Entonces es un recordatorio que tengo que estar Claro. haciendo, que funciona un poco como una actuación, para serte sincero, porque a veces no lo siento, ¿no? Sí. A veces sí viene la sensación del miedo y entonces tomo un tiempo para recordarme que hay que ir con curiosidad. Me da mucho orgullo y bastante emoción poder platicar como en este momento de transición, porque pues digo, me parece que interesante, ¿no? Que surjan las características determinantes de una persona justo en los momentos de presión. Porque es cuando uno está bajo presión, es cuando tiene que mostrar su carácter, o más bien forja un cierto tipo de carácter que lo ayudan a sobrellevar muchas de estas dificultades, ¿no? Como te había comentado un poquito off camera, lo que me gusta hacer en este proceso de entrevistas es dar a la gente la oportunidad que entre en contacto tal vez con un lado tuyo que no sea el más convencional, no sea el más expuesto, ¿no? Y siempre me gusta pensar, y lo digo con todo respeto y también con admiración por el proceso artístico que has pasado, lo mucho que has aportado, no solo a México, sino a toda la gente que escucha tu trabajo, que detrás de los artistas hay mucho contenido. O sea, hay muchas ideas, hay mucha sabiduría, hay muchos aprendizajes. Y las preguntas que me gustaría hacerte hoy son esas preguntas como para, de alguna manera, revelar ese porqué de la manera en cómo haces las cosas en las que haces. Entonces, si me permites, me gustaría llevarte por preguntas que son a nivel muy amplio, como muy abstractas, y poco a poco vamos a ir bajando ya para hablar de temas más particulares. Y la verdad es que con la que me gusta empezar, porque sé que es una palabra que la gente usa bastante, y la verdad es que hay definiciones muy amplias y nos perdemos, porque cuando conversamos parece que usamos las mismas palabras partiendo del supuesto de que compartimos las mismas definiciones, pero no siempre es así. Entonces, para Jay de la Cueva, ¿qué es la libertad? Qué profundidad. Es que sábado, güey. Si es sábado en la mañana, soy profundo los sábados. Es bastante... sería... Definirlo con pocas palabras sería complejo, ¿no? Para mí, porque si pienso en la libertad, pienso cuando eres un niño, ¿no? Pienso en eso. Okay. Y de alguna manera es meternos en un territorio que también mi niñez es bastante distinta a la que podría experimentar cualquier niño, cualquier chico. ¿Por qué lo dices? Porque soy un hijo de un músico, que por una parte, imagínate que mi casa fue muy fértil para mí artísticamente hablando. Había todas las herramientas y los instrumentos para poder tener ese vehículo tan poderoso que es la música, que en mi caso fue lo que me pudo hacer quién eres hoy y expresarte también, lo que ¿no? me formó, ¿no? Pero viniendo de un hogar donde mi papá, al ser un músico, también pues sus miedos o su propio viaje, ¿no? También de alguna manera tenía una cierta herencia con ciertas cosas, entonces he tenido que
darle la justa dimensión entre lo positivo y lo negativo, ¿no? Hablando de lo negativo, porque pues siempre hay a mí me gusta más que pensar en malo o bueno, pienso en positivo y negativo y pienso en luz y oscuridad. Para mí me funciona, ¿no? Más que pensar esto está bien o esto está mal. Y en la parte negativa, pues mi papá es una persona que padeció mucho el alcoholismo, ¿no? Y las drogas. Entonces en mi casa eso fue una tierra no muy de mucha seguridad en casa. Entonces de alguna manera fui privado de cierta libertad, ¿no? Al ser un niño, emocionalmente, ¿no? Donde estás en una casa donde no sabes si tu papá cómo va a llegar y eso genera mucha angustia. Entonces creo que se pierde esta libertad. Es fuerte y es triste, pero se pierde. Qué buena manera de ponerlo. Pero se pierde una libertad, la libertad a estar sereno, ¿no? A tener esta tranquilidad. Entonces, digo, si puedo tratar de abstraer lo que nos dices, y me parece un gran ejemplo. A fin de cuentas, concuerdo contigo, es muy difícil poner un concepto, una definición tan abierta en pocas palabras. Es muy complicado. Pero me parece muy bonito la manera como lo aterrizaste, una experiencia muy personal de, claro, o sea, un niño es libre, pero hay todo un contexto que lo limita, ¿no? Que lo prohíbe, que lo lleva, que le da direcciones. Incluso me gustaría preguntarte, ahorita que mencionabas, por ejemplo, el de que crecer en este ambiente cerca de música y con un papá músico, invariablemente que te puso algunas restricciones, ¿la música fue para ti como un medio de comunicación? Siempre. Es la forma que yo encontré para poderme comunicar con el mundo. Entonces, por otra parte, también me regaló toda la libertad, ¿no? Es contrastante porque tienes como lógico. En una casa donde a nivel emocional hay estas sensaciones de poca seguridad y confianza, ¿no? Pero por otro lado tienes la libertad de poder hacer música desde muy niño, ¿no? Fíjate y de tener las herramientas, el piano, la bola de chiflados amigos de mi papá, bohemios en casa, o sea, una tierra muy fértil para poderme desarrollar como músico. Y te estoy hablando de una edad muy temprana, o sea, yo ¿cuántos años más o menos? 3 años de edad. A los 3, sí. ¿Ya sentías esta conexión con la música desde muy chico? A los 3 años mi papá empezaba a tocar el piano en la casa y cuentan mi mamá y mi papá que yo corría por los botes de la cocina y acompañaba a mi papá con ritmo. Entonces mi papá le decía a mi mamá, a Lolita, le decía, oye Lolita, Jay toca. Y mi mamá le decía, pues es tu hijo, ¿cómo no va a tocar? Claro, ¿no? No, te estoy diciendo que toca, fuerte, que tiene un don, ¿no? Entonces me compraron una batería a los 3 años de edad y empecé a tocar de una manera muy natural. Ahí es donde sería una plática muy profunda y extensa acerca de estas cosas, ¿no? Que tú debes de tener la data porque eres una persona muy preparada. No me pongas en el spot. Pero como de estos lugares donde ¿cómo puede estar esa información? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge, no? ¿Cómo surge? Es una reencarnación, claro, o sea, hay tantas cosas porque sí es una cosa que llamaba mucho la atención. No, ahora es muy complejo tener la edad que tengo y llamar la atención, ¿no? Porque pues ya eres un músico, sí. Pero cuando tienes 3 o 4 años de edad, o sea, es algo que la gente no lo puede evitar, voltear a ver a un niño que toca. De que como ese niño ya tiene ritmo, ya tiene sí, tempo. Sí, porque no una cosa que te podría decir que algo que, pues le da así el triángulo, ruidito, le hace el triángulo y le afina la flauta, ¿no? O sea, había una habilidad. Una habilidad y un don. Ahí te va. Hay muchas cosas que dijiste que me parecen muy interesantes. El primer comentario que quiero hacer es que lo que hiciste referente al arte me parece precioso porque, o sea, te hice esta pregunta, ¿no? De que si para ti la música era como un vehículo de comunicación. Y es, para mí, una de las mejores definiciones de arte que he escuchado es que el arte comunica aquello que el lenguaje no puede comunicar. O sea, es que muchas veces el lenguaje, las palabras, por más extenso que sea tu léxico, quedan cortas y para aquello que no se puede decir en palabras está el arte, ¿no? Cualquier tipo de arte. La fotografía expresa algo que nosotros no somos capaces de escribir en el mundo. La música comunica algo que nosotros no podemos articular en palabras. Claro. El arte es eso, ¿no? Como el exceso de necesidad comunicativa, pero la carencia de la herramienta para hacerle justicia a aquello que quiere ser comunicado. Y me parece muy, muy bonita tu historia porque
haciendo referencia a Picasso, cuando llegan los agentes de la SS a confiscar sus cuadros en España, le preguntan, ¿tú pintaste estos cuadros? Y él dice, no, fueron ustedes. ¿Sabes? Como diciendo, no, es el contexto de guerra, es el sufrimiento el que me hace pintar estos cuadros. Y digo, si me permites un poco, no sé si estoy siendo demasiado poético con la lectura de tu historia. Me encanta. Pero qué bonito que hayas dicho de que hay una relación ambivalente con tu padre, como la de la mayoría de los niños con sus papás, y pues yo te diría que la mía también hay algo ambivalente, en donde hay un amor y odio en cosas que claro que lo admiro, cosas que le aprendí y cosas que no quiero repetir de él, cosas que rechazo de él. Pero lo interesante aquí es que aquí tú dices, la música me sirvió como vehículo de comunicación para superar aquellos límites que me puso mi padre de las cosas que no me gustaban de él. Claro. Entonces, yo agarré de él su vehículo de comunicación, la música, para hablar de las cosas que incluso no me gustaban de él. Sí. ¿Sí? Entonces, así de claro. Pero qué bonita, y me parece, creo que muchas veces las relaciones más maduras entre padres y hijos es cuando el hijo es capaz de ver, como tú dijiste, no como bueno y malo, sino como positivo y negativo, pero sin una carga moral. Claro. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan, y puedo agarrar las cosas que me gustan y me funcionan para hacer un bien, y las cosas que no quiero repetir decido dejarlas en ti, dejarlas atrás, y no te tengo que perder el respeto, no te tengo que dejar de amar, ¿no? Claro. Y me gustaría preguntarte o sea, ¿cómo fue después el proceso de desarrollarte y de alguna manera también hacer esa separación de yo también soy un músico, pero no soy ese tipo de músico? O sea, no sé si te has preguntado, ¿eres el mismo tipo de músico que tu padre? ¿Eres otro tipo de músico? ¿Qué tipo de músico quisiste ser? No, definitivamente soy otro tipo de músico. He resonado con mi corazón y con mi propia búsqueda, y sigo en la búsqueda, ¿no? O sea, el hecho de que mi papá tuviera de entrada, bueno, este gesto también hermoso de mi padre de también dedicarme el tiempo, o sea, Claro. ¿no? Dentro también sus limitaciones, ¿no? Porque también tal vez ahí es donde viene todo esto, donde hacer de alguna manera acomodar las cosas en el corazón y en la mente, que pues no, tal vez no era el papá que fue a la escuela por mí, o que no sabía si iba a llegar, o estaba de fiesta, o había toda esta angustia, pero también la dedicación que tuvo conmigo de ponerme a Oscar Peterson, a Bill Evans. O sea, en mi casa, Total. más que escuchar sería deshonesto decirte que yo escuché a los Beatles o a los Stones. O sea, no se escuchó eso en mi casa, se escuchaba, se ejecutaba más que escuchar, Wow. lo cual es muy lindo. Sí, de hecho, hasta sí, la sí. fecha, yo no escucho mucha música en casa, me gusta el silencio. Ya. A mí me gusta escuchar el silencio, es algo positivo en mí. No necesito estar haciéndome más ruido, no necesito música para hacer ejercicio, o sea, necesito los silencios, porque todo el tiempo estoy generando ideas o cosas, entonces esos son distractores para mí. 100% de acuerdo. Entonces, de alguna manera, mi papá me empieza a poner a Oscar Peterson, a Bill Evans, tengo un primer acercamiento hacia el jazz en casa, y se tomaba el tiempo para, dentro de que él no es un baterista, me explicaba un poco, y luego, bueno, me invitaba hay un baterista de jazz que era amigo de mi papá en esa época, Andreas Luscher, un alemán, y con él recuerdo mis primeras cosas ya más serias de tocar la batería. No alcanzaba la batería, ¿no? Porque estaba muy chiquito. Sigo siendo una persona de tamaño, corporalmente hablando, pequeña, y me sentaba en las piernas. Entonces yo aprendí a tocar el ride y la tarola, y él tocaba el bombo porque no lo alcanzaba. Claro. Entonces también eso generó también algo a nivel estructural mental, como de motricidad, o no sé, como psicomotriz, interesante, porque me permitía desarrollar las manos o los brazos, y todavía no estarme incorporando con la batería y luego a las piernas, que posteriormente, cuando encontramos una batería de mi tamaño, ya pude estar haciendo el bombo, los hi-hats y todo, y incorporar todo eso, ¿no? Pero fue muy interesante, y empecé a tocar profesionalmente a los 5 años de edad en un parque de diversiones en la Ciudad de México que se llamaba Reino Aventura. Entonces los fines de semana iba a Reino Aventura, y era como mi premio de libertad ante
ante la semana de cumplir con una disciplina que era ir a la escuela, que no me gustaba mucho porque además pues nunca me detectaron el déficit de atención que hoy en día. Que hoy todo es todo el esto, mundo lo todo el tiene. mundo lo tiene y ya todo el mundo se sabe, pero en esa época pues había muchos reportes de mí en la escuela porque estaba Ya. estaba hablando el maestro y yo estaba con los lápices tocando, haciendo ritmos, pensando, y mis juegos todo eran con la música. Yo jugaba que en mi casa mis camionetitas con mis carritos, por así llamarle, con las figuritas, mis figuritas de acción tenían instrumentos y estaban de gira por la casa, ¿no? Entonces un día iban a tocar en la sala, otro día en la cocina y eran trayectos era pesada la gira, ¿no? Había muchas fechas, sí. Había muchas fechas y desplazarse por tantos lugares porque pues escuchaba que mi papá estaba de gira, que había estado en Argentina, que había ido a tales países que yo tenía 5 años y empezaba a imaginar. Ya. Pero Simulabas de alguna manera. simulaba como esa dinámica. esa era mi perspectiva en esa época. Oye, continuando la pregunta. Digo, entiendo, o sea, creo que me da una buena referencia a tu historia. Gracias por compartir la idea de libertad. ¿Crees en el destino? ¿O tienes alguna noción referente al destino? Es algo que sigo como incorporando a si es un destino o si uno lo hace. Uh-huh. La verdad es que hay momentos en los cuales, siendo honesto, creo que hay un destino, y en otros momentos me funciona crear mi propio destino. Ya. Pero es una cosa que no me comprometería a decirte creo en el destino, es lo que toca. Creo que es un poco los dos, ¿no? poco los dos. Sí, es raro. Para porque... mí, ¿no? Hasta el momento. Sí, yo probablemente comparto mucho la postura, porque cuando una persona como que se compromete con la idea de que existe el destino, pues ya todas tus decisiones pues, son irrelevantes. Claro. O sea, si hay un destino, pues no importa lo que hagas, estás destinado a hacer algo. Pero por otro lado también me parece un poco inocente la gente que cree una libertad absoluta en abstracto, porque es, bueno, pues entonces que tu pasado no te condiciona. O sea, ¿qué hubiera sido de Jay si hubiera nacido en otra casa? O si no hubiera tenido acceso a instrumentos, o si no hubiera tenido las oportunidades que tuvo. O sea, o si hubiera tenido otras oportunidades, tal vez te hubieras desarrollado en otra dirección. Tiene mucho impacto. Claro. Dónde comimos, a quién vimos, con quién nos relacionamos. ¿Qué comimos? Por eso es importante tratar de estar lo más conscientes que se pueda, claro, para tomar esas decisiones siendo consciente de, bueno, ¿con quién me quiero relacionar? ¿Qué quiero escuchar? ¿Qué quiero ver? Fíjate que ahorita que decías de que estabas en la escuela y como que tocabas la batería con los lápices, justo el filósofo que te mencioné también fuera del aire, Maurice Merleau-Ponty, perdón, que ahorita lo adoro, güey, o sea, no puedo dejar de ver a este cabrón, lo traigo tatuado en el cerebro. Habla de cómo, pues él defiende la idea de que el cuerpo es la conciencia. O sea, él defiende el concepto de que no existe tal cosa como una conciencia separada del cuerpo. El cuerpo es la conciencia. Pero el cuerpo entero es conciencia. El cuerpo entero es conciencia del mundo, conciencia de sí y conciencia de la relación con el mundo. Y da un ejemplo que tú usaste que me pareció muy interesante porque él dice, para una persona que es alpinista, una montaña es una serie de oportunidades de puntos de presión y sostenerse. Para un arquitecto, una montaña es potencialmente los materiales que pueden hacer una cosa. Para un pintor, una montaña es una serie de curvas y rectas y sombras y luces para un canvas, ¿no? Para un músico, un lápiz es una baqueta. ¿Sabes? O sea, es como el cuerpo tiene una predisposición hacia el mundo. Y esta memoria corporal nos predispone a ver el mundo desde una serie de experiencias físicas acumuladas. Qué lindo. Y claro, y me encantó porque la manera como lo dijiste fue, o sea, tú decías, yo iba por los botes a la cocina y hacía música con mi papá. Como que tenía los lápices y hacía batería, ¿no? O sea, y en el silencio lo llenas con la música. O sea, es interesante porque realmente la música está en todo tu cuerpo. O sea, está en ti. O sea, eres música y simplemente es como que tu manera de relacionarte con el mundo es a través de este herramental que te has construido y has afinado a un punto que seguramente poca gente en el mundo ha afinado, pero por lo mismo te da como... no sé, como un lente para ver el mundo de una forma que probablemente poca gente lo vería. Sí, yo creo que ha sido muy, muy peculiar y yo también he tenido que entender desde dónde lo veo. Claro. Al nivel de poder, sobre todo porque me empecé a desarrollar como músico y como artista a una edad muy temprana, entonces grabo mi primer álbum a los 9 años de edad, estoy de gira a los 9 años, ¿no? Entonces no me da tiempo de pensarme... como no músico. O sea, tú eres músico desde que tienes memoria. No, y pensar que la gente me ama o me quiere porque soy un músico, ¿no? Entonces hay una profundidad en eso también. O sea, ¿A qué te refieres? Como
como empecé a tener reconocimiento de una edad muy temprana, pues obviamente eso, y en un lugar donde me desarrollé en mi casa siendo un hijo único, ¿no? También tengo una historia peculiar, ¿no? Que no entendía hasta hace poco, como que siempre me preguntaban, ¿qué se siente no tener hermanos, no? Y hasta ahora que soy adulto y que veo que estoy viendo el proceso de envejecer a mis padres, que es un proceso duro, la vida siempre como te pone estas situaciones, ahora digo, claro, o sea, ahora entiendo cuando me preguntaban por qué no tengo un hermano, ¿no? ¿Por qué se siente no tener un hermano o una hermana? Pero bueno, para no tomar pistas hacia otro lugar. Pero hablabas de esta idea de relacionarte con un público que te constituye, ¿no? O sea, de esta mirada constituyente. No nada más de un público, sino también de pensar que se me amaba o se me reconocía desde esta... Incluso en casa, dices. No nada más a un nivel masivo de tener un reconocimiento, sino también de pensar que era querido por hacer esto. Claro. Amado, ¿no? Te hace digno de merecer amor. Exactamente. Claro. Sí, en un tema de dignificar el amor hacia ese lugar. Porque pues desde muy niño empecé a recibir, obviamente, como pensar que era yo... O sea, nunca me vi no siendo un músico. Porque desde que eso es también lo más lindo de mi historia y lo honro mucho. No tenerme que haber pensado a qué me iba a dedicar. No tener que meterle meterle la mente, podría hacer esto, tengo estas opciones, o no, es como que ya estoy aquí, esto es lo que hago, mi cuerpo pide música, yo estoy haciendo música, mi cuerpo hace música, mi mente está todo el tiempo queriendo fabricar algún sonido, ¿no? Qué locura. Y se me desarrolló mucho en un tema rítmico. Es también interesante, mi forma más natural de relacionarme con la música fue a nivel rítmico. Mis dos primeros instrumentos son la batería y el bajo. Son percusiones y algo que tiene que ver con el ritmo, que hay notas con el bajo, pero es rítmico. Sí, de amar. Y luego empiezo a desarrollarme como pianista y como guitarra, pero yo empecé a tocar la guitarra hasta los 21 años. Y eso se convirtió en una extensión después de mí para poder empezar a escribir canciones. Pero ya tenías la mente completamente codificada como música. Ya. O sea, ya cuando entras a la guitarra, tú, o sea, ya la relación que tienes con la partitura, con las escalas, con la matemática, la música es una intimidad que la gente no tiene. Con una matemática peculiar, porque no hay un estudio, yo no estudié nada. O sea, nunca estudiaste formalmente la teoría musical. Nunca estudié, de hecho, cuando me tocaba hacer alguna cosa de que algún amigo me invitaba y hacían un cifrado, ¿no? Yo no, ni un cifrado, o sea, no estoy hablando de poder leer notas, o sea, un cifrado, ¿no? Mi desarrollo con la música es con el oído, son los oídos. Entonces yo generalmente oigo una canción y la mapeo con los oídos y a veces hago cosas y otros músicos me dicen, oye, pero eso es una séptima con una novena y está en un disminuido, ¿no? Ahorita estábamos ensayando con los músicos que me van a acompañar. Si es un disminuido esto, y yo es que no lo sé. Si ¿qué es eso? Sí. ¿Sabes? O sea, digo, sé que suena bien, pero no te puedo explicar estoy familiarizado con ese lenguaje, pero... Claro. Pero yo más bien me he desarrollado con la intuición de la música. Fíjate que eso es un tema que me rompe la cabeza. Hay un texto que te recomiendo muchísimo, un libro de hecho de ficción que se llama El juego de los avalorios. Ganó un premio Nobel por literatura. Es una locura el libro, pero una locura. ¿El juego de qué? El juego de los avalorios. Ve, te lo voy a súper resumir porque te quiero ganchar en esto, lo deberías de leer porque se me hace que tú podrías ser un personaje de ese libro, literal. Es una sociedad súper avanzada en el futuro donde empiezan los matemáticos a decir, ¿sabes qué? Ya no puedo expresar la verdad de la matemática en palabras porque el lenguaje es un juego muy engañoso. O sea, hay verdades en el lenguaje, ¿no? O sea, podemos llegar a la verdad en el lenguaje. Pero la verdad en el lenguaje está contenida, es contingente al propio juego del lenguaje. O sea, ¿esto es verde? Bueno, pues depende que tú llames verde a lo mismo que llamo verde para poder saber si esto es verde. Para un daltónico. Claro, entonces, entonces la verdad sobre lo verde es contingente al juego del lenguaje. Te lo voy a tratar de hacer súper rápido para no monopolizar la plática. Pero entonces en los juegos de los avalorios, los matemáticos dicen, es que el lenguaje ya no me sirve para expresar las verdades sobre las matemáticas, necesito otra cosa. Entonces desarrollan un instrumento musical que es como un hexagrama de cuerdas, ¿okay? En donde cada cuerda representa una verdad matemática. Entonces, de que este tum es el teorema de Pitágoras. El pum es, no sé, la regresión de una escala. ¡Pum! Es otra cosa de matemática. Entonces empieza a tener conversaciones entre matemáticos con puros sonidos de notas.
Qué maravilla. Entonces, no hay segundas interpretaciones. Bueno, resulta que en esa sociedad todos los científicos y los músicos se vuelven expertos en el juego de los avalorios y las conversaciones sobre la verdad de la vida se tienen en música, no en lenguaje. Está hermoso. ¿Verdad, güey? Qué inspirador. Cabrón, yo también cuando lo leí dije, güey, ¿cómo vergas? O sea, ¿quién llegó a este pedo? Qué Porque lindo. lo amo. Sí. Me encanta. Y aparte, y lo que estabas diciendo ahorita, de que no tienes esta teoría, pero tienes el ojo, el oído, el cuerpo entero. Es que no quiero decir, o sea, el cuerpo entero, tan educado para la música, que tú puedes acceder a ese nivel de verdad musical sin la necesidad de pasar por la teoría. Pero llegas a la misma conclusión. Claro. ¿Por qué? Porque para alguien, o sea, a ver, no es que para alguien. Es irrefutable cómo las escalas se complementan. O sea, hay algo en la escala que hace que una nota sea verdad. O sea, es de que haces una secuencia y hay una nota al final que es verdad. Y es verdad en un sentido trascendental fuera del lenguaje, ¿sabes? Entonces, definitivamente en ese caso es donde digo, hay cosas que solo se pueden decir en la música. Qué lindo. Hay cosas que no caben en el lenguaje. Está increíble. ¿no? Entonces, la reflexión es hermosa. No, pero a ver, o sea, yo no, las palabras son más tuyas que mías. Yo no más las digo, la historia es tuya, güey. Yo no más estoy diciendo lo que tú estás contando. Pero es muy inspirador porque me hace completamente sentido, ¿no? O sea, tú sentías porque cuando dices, ¿no? De sentir la música, de poder expresarla como tal, hay cosas que definitivamente tú como, y ahora hablando más del proceso creativo, ¿no? Porque quiero llegar a tu nuevo disco como solista y lo que te representa a ti como persona. Pero hay cosas donde tú en la música sabes que algo es sin tal vez tener la capacidad completa de explicar por qué. Claro, y con esa claridad. Mira. Sé que es. Así. Así de sencillo. ¿Y cómo es eso siendo músico? Porque pues, obviamente implica negociar con gente de otros instrumentos y managers y amigos de banda y ahora como solista. O sea, ¿cómo es ese proceso de tener una visión musical y cómo te ha sido participar de otros grupos y qué diferencia tiene ser solista? Pues bueno, de entrada moverse desde la empatía y desde el amor, ¿no? Desde también escuchar la versión o la interpretación que puede tener otra persona. Claro. Darle valor al tema de... Siempre he pensado que una cabeza, más de 2 cabezas o 3 corazones, por llamarle cabeza o corazón, funcionan mejor que una. El trabajo en equipo a mí me ha resultado muy constructivo. Muy positivo, Sí, ¿no? sí, sí. Por eso también tenía mucho vértigo hacer un álbum solista. También porque me daba miedo, me gusta ir acompañado, soy hijo único. Siempre estoy buscando camaradería, estoy buscando hacer equipo. Eco. ¿No? Estoy buscando hacer eco, que es muy lindo. Entonces, dentro de tener esta claridad también y donde ha sido en procesos creativos con ciertos músicos, pues ha sido complejo porque se empieza a tratar de defender tu visión, ¿no? Y con dentro de no perder la visión del bienestar común. Claro. Yo he tratado, más que de defender una idea, partir del bienestar común. Ya. Sobre todo ya en un camino más donde estoy hoy día, ¿no? Igual estando más joven no podía tener incorporar todavía, integrar este lenguaje. Claro, ¿no? sin duda. Me movía más de una forma, incluso pues esta es la idea que tengo y es así, ¿no? O sea, y ya está, va a ser, hágale como quieran. Casi. Sí, exactamente. Sí. Pero bueno, eso te estoy hablando siendo muy joven, a los 10, 11, 12 años. Es que también empezaste muy temprano. Empecé muy temprano. Porque me quiero imaginar cómo fue para ti a ver, empezaste muy temprano, ¿no? Grabas tu primer disco a los 9, o sea, ya hay toda esta fama, esta expectativa. Y de repente, digo, también, o sea, me parece muy humilde de tu parte complementarte y nunca irte por el simple hecho, no, es que yo soy solista, yo puedo solo, yo nací con el talento, háganse todos a un lado, yo hago yo todo solo, ¿no? Y fuiste siempre muy humilde en complementar tu visión o complementar tus ideas con otros profesionales, grandes talentos que fueron construyendo esta carrera. ¿En qué momento dijiste, ya estoy listo para hacer un disco como solista? Pues en apenas el año pasado. Lo he ido ha sido como irlo digiriendo. Yo creo que... ¿Pero es algo que ya tenías en mente? Sentía más presión social. Mira. Que realmente una cosa que mi cuerpo lo estuviera pidiendo. Mira. Para serte sincero. He sentido presión todos los años. Desde el primer álbum que grabé a los 9 años de edad. Esa banda se terminó cuando yo tenía 12 años. Y ya había una propuesta de un contrato con discográfico para hacer un disco solista a los 12 años, a los 13 años. Y no. Tú dijiste, todavía no. Regresé armé una nueva banda, y le trataba de convencer a la compañía de discos de, bueno, me voy a llamar Jay de la Cueva y sus secuaces o sus amigos, o sea, pero viene mi banda.
Y a ver, y vengan al ensayo. Y en esa banda, en esa primera banda que armé, estaba el que hoy día es baterista de Molotov, Randy, que también lo invité a Molotov. Pero ya estaban estos amigos ahí, estaba otro amigo, mi mejor amigo, Jack Chernitsky, y otro músico que también se volvió productor. Y la disquera, es que no, bien, pero no, ellos no van. Entonces dije, bueno, si ellos no vienen, no me interesa. Wow. Y entonces dejé a un lado ese contrato y la vida me fue... Bueno, las decisiones que también tomé yo. Ahí es donde está esta cuestión entre destino y entre también uno tomar las decisiones. Y me voy de músico invitado de una banda que se llaman Las Víctimas del Doctor Cerebro, una cosa bizarrísima, pero muy fértil para mi proceso de venir de tener una banda como en un acto pop y luego pasar a tocar con una banda de ciudad, Nezahualcóyotl, ir a ensayar allá y tocar en Hoyos Funk o mucho más en otra escena, ¿no? Y eso luego me lleva a ser uno de los fundadores de Molotov, a armar mi primera banda, y después dejo Molotov y entro a tocar a Fobia, y después de Fobia entro a tocar a Titán, y luego... fundamos Moderato y empieza a existir toda esta diversidad y este bagaje musical muy enriquecedor y irme de la mano con más colegas, compartiendo siempre la música y dejando, postergando este álbum o esta música en solitario y siempre con presión de, oye, managers, ¿cuándo? O la pregunta en todas las entrevistas, pero... ¿a qué suena realmente Jay de la Cueva? ¿Quién es Jay de la Cueva? ¿No? Claro. Y yo, pues Jay de la Cueva es todas estas bandas, esto soy yo. Sí. No, pero ¿qué eres? O sea, como a nivel esta intensidad y de profundidad de quién soy yo, a qué sueno, qué es lo que yo le quiero decir al universo. Entonces como que me hago a la tarea de decir, bueno, voy a empezar el proceso. No viene de una cosa que les podría compartir, que sea, oye, ¿qué crees? O sea, tenía 25 canciones escritas y ya las necesitaba grabar. No, o sea, me voy a ir a hacer un álbum solista sin ninguna canción. Te vas a encerrar. Lo voy a encarar de esta forma. Wow. ¿No? Fíjate, y te quería preguntar un poquito, digo, no sé qué tan sensible sea el tema. Pero la manera como lo planteas, creo que es un dolor muy contemporáneo y seguramente mucha gente se puede identificar contigo, porque estamos viviendo en un periodo histórico de hiperindividualismo. O sea, las metanarrativas dominantes son hiperindividualistas. Es bien interesante esto, y esto es algo que a mí me gusta mucho: el cine, el teatro, la literatura en general. El arte en general. Y soy muy curioso y muy geek, ¿no? Pero las narrativas dominantes, por lo menos de los últimos siglos, son narrativas profundamente individualistas. Existe el mito del héroe, ¿no? El héroe de mil máscaras. O sea, siempre es la persona que se supera, el individuo que logra. Pero somos muy malos en contar historias colectivas o sentirnos a gustos como sujetos que siempre son codependientes, ¿no? Y la manera como tú estás contando tu historia es que te dicen, es que ¿cómo suena Jay? Pues es que siempre han escuchado cómo suena Jay. Exacto. Siempre he sido yo. No es el hecho de que yo esté compartiendo el escenario con otras personas o esté colaborando o esté co-construyendo mi visión con otros talentos que no sea yo. Exacto. Soy yo aun cuando colaboro, ¿no? Pero lo raro es que esta demanda que viene desde afuera, más bien me parece una demanda contemporánea de hiperindividualismo, ¿no? De decir, no, es que el solista, el artista, el celebrity, y obviamente a nivel calle también es el trabajador, el emprendedor, el individual, ¿no? Es el yo, la cultura y el culto al ego, el culto al individuo como soberano frente al mundo, que se constituye a sí mismo solo en el vacío abstracto y no depende de nadie. Pero me parece padre que hayas defendido durante tanto tiempo esta postura de sigo siendo yo aunque colabore, más bien, soy yo cuando colaboro, pero también puedo no hacerlo. O sea, eso no te limita, ¿no? Y ahora sí, entrando al proceso creativo de hacer tu disco de solista, o sea, ¿cómo fue? ¿Agarraste un tema rector o tenías una temática la querías hablar o querías explorar un género musical? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Pues de entrada como soltar el pasado, dignificar el pasado y soltarlo, porque suele ser pesado. Sí. Empieza a pesar. Llega un momento y sobre todo me empecé a espejear con otros colegas y con músicos que tenía cercanos, ¿no? Y decía, víctima de tu éxito. Te empiezas a hacer una caricatura de claro, ti. Sí, claro. ¿no? La gente te reconoce por tal estilo y esperan que continúes ahí. Y te encanta. Y es una adicción. Sí, es muy difícil soltar cuando uno ya construyó algo. En mi caso, que tengo ya un catálogo de canciones que salgo a tocar y la gente las canta y hay un acto
hay un intercambio muy lindo, energético, porque además, bueno, viene todo otro proceso para mí. Imagínate, en mi bagaje, pues descubro apenas hace unos 10 años o más de 10 años que ya no se trata nada más de la música, que yo me conecto con las personas y los corazones por medio de esa música. Claro. Porque ya deja de importarme si estoy tocando, si toco bien, si canto bien, o sea, ya no me empieza a importar tanto cuál es Digo, lo puedes decir porque tienes un talento muy cabrón. Estoy seguro que si alguien separara todo desentonado, no lo haría. Más bien, o sea, tú puedes hacerlo con tal maestría que no te cuesta y ya te concentras tal vez a un nivel más alto, ¿no? De decir, qué bonito sentir este vínculo. Le empiezo a dar prioridad a otras cosas, claro, ¿no? Claro, la prioridad era como ser un puente entre la banda y entre la gente que viene al ritual de un concierto, que es muy poderoso el intercambio de energía. Sí, ¿no? sí. Pero también pues que genera muchas adicciones, ¿no? O sea, como a empezarte te puedes convertir en una caricatura de ti mismo. Claro. Entonces yo me empecé a espejear con otros colegas que decía, bueno, ya no ya no combina el tapete con las cortinas, ¿no? Sí. O sea, como que se empieza a ver un poco raro tu discurso, porque son canciones que escribiste cuando tenías 20 años, y que siempre puedes tener como una canción nueva y tal, y vas armando un catálogo, pero yo sentía que suena fuerte, pero que había que destruir para volver a construir. Entonces, en el 2023 ya o sea, me voy a hacer el álbum con 2 canciones, y mi equipo, que es un equipo muy lindo y de gente que además yo creo mucho tengo relaciones de mucho tiempo, y le doy mucho valor a esto. Sí. Mi manager casi lleva 30 años trabajando conmigo, y mucha gente de mi equipo lleva muchos años, ¿no? Entonces le digo, oye, pues está esto, y me dice, ¿dónde quieres grabar? Le digo, bueno, me quiero ir de entrada a un lugar que el lenguaje sea musical, que no me tenga que sea incómodo. Entonces, pues París, no hablo francés. Entonces mi álbum lo grabé en Francia con puros músicos franceses, la primera etapa. Okay. Entonces llego pues sin hablar francés, ¿no? Incómodo, y buscando ser el más tonto de la tribu. Como que mi guía era como, yo quiero estar en un terreno donde vaya con la antena puesta para aprender. A empaparme, donde no tenga que imponer nada y diga, yo tengo tanto tiempo en la música y se tiene que hacer así, porque yo soy este personaje, ¿no? Yeah. O sea, deshacerme como de esta... Vaso vacío. Sí, vaso vacío. Y como un ejercicio. Entonces, pues me dice Fede, mi manager, pues bueno, ¿cuántas canciones piensas grabar? Hay un tiempo para esto, ¿no? O sea, y digo, ok, pues vamos un mes y medio a París. ¿Crees regresar con el álbum? Le digo, no creo, no lo prometo y no necesito este tiempo. Y también mi casa disquera Universal le dijeron a Fede, oye, ¿cuándo empezamos a oír el material de Jay? Entonces viene Fede y me dice, oye, le digo, lo único que pido para que podamos tener este compromiso con la compañía es que no quiero que nadie escuche nada, porque eso me va a hacer ruido. Sí. Y empieza además, hoy todo el mundo opina de cualquier cosa. Y hoy tienes además este dispositivo que hace tanto daño, donde todo el mundo está opinando y todo el mundo habla desde su lugar, ¿no? No tienen ni idea porque... No, y con un inmediatismo terrible. Sí, la inmediatez para mí, por ejemplo, me encanta tomarme un tiempo para hacer un álbum. O sea, yo celebro a quien tenga una laptop y pueda hacer una canción ahorita, bien, pero a mí me gusta lo artesanal, a mí me gusta, además la experiencia de hacer un álbum. ¿A quién voy a conocer? ¿Con quién voy a comer? ¿Qué voy a platicar? La experiencia de hacer un álbum, claro, porque va a quedar plasmada en esas canciones. Claro, todo lo que puede suceder. Todo lo que sucede. Por eso también buscar un terreno lindo, que sea dentro de mis necesidades, ¿no? O sea, no un lugar caótico, no estar en problemas con más personas, estar en un lugar donde estés apapachado para que no exista un ruido en la mente y puedas ser lo más... que esa música no esté contaminada.
Fíjate que ahora quiero regresar a algo que comentaste antes sobre la necesidad, o más bien tu comodidad con el silencio, ¿no? Y es raro porque me parece que el silencio hoy en día es un gran privilegio, ¿no? O sea, es como que la gente tiene que pelear por el silencio. O sea, el silencio ya no parece ser la condición a priori, sino la condición a la que tenemos que aspirar. Qué ¿no? fuerte. ¿No? Pero no sé si compartas. Sí. Pero es como que la normalidad parece ser el exceso de ruido. Sí. Y hoy, al contrario, tenemos que luchar para conseguir el silencio. Sí. Claro que hay gente que tiene a lo mejor el privilegio de vivir en el campo y Claro. despiertas en la mañana y estás en el silencio. Pero lo convencional es que la gente esté en el ruido todo el tiempo y el silencio sea algo a lo cual se tenga que aspirar. Y Eso hablando sónicamente. Sí, sí. Ahora pensando en todo el ruido que hay, la información. No, sí. Entonces eso es una locura. Exactamente. Todo el tiempo saturado. Todo el tiempo hay ruido. Y luego hay dos maneras de hacer esta lectura. O sea, porque una manera sería decir, vale, ok, una persona que está saturada de ruido, tanto sónico como de información, busca expresar su visión en el mundo de una manera que rompe contra el contexto. Entonces, hay demasiado ruido, yo tengo que hacer algo para romper ese ruido y expresarme. Y el otro lado, el lado del silencio, aquí hay otro filósofo que no es de mis filósofos favoritos, pero tiene grandes ideas. Wittgenstein decía que para decir algo, por lo menos tiene que ser mejor que el silencio. Eso ya es mucho, cabrón. Está o sea, increíble. Y es mucho, güey. Sí. Por eso me gusta la manera como hiciste La que debería hoy. de aplicar mucha, estaría increíble. ¿Verdad? Sería... Bueno, sí, de esas frases que dices, gran tipo. Imagínate si la gente pensara así, decir de que, oye, voy a sacar una canción. Espérate, ¿es mejor que el silencio? Porque si no, mejor no la saques. Uy, está hermoso. ¿Te imaginas, cabrón? Sí. O sea, Esto ya ahorita se queda en mí, me encanta. Pero me parece que lo aplicas. O sea, es como que si tú no necesitas música para Pero hacer ejercicio. no lo había aplicado en palabras y me parece una perfecta definición. Y me gusta porque, o sea, tu aproximación a la creación de tu disco, y quiero seguir escuchando tu proceso creativo porque es de las cosas que me apasiona, como ver el proceso creativo de las personas, de, bueno, voy a París, tengo este mes y medio, no les prometo nada. ¿Cómo es tu relación con la industria musical? Porque obviamente la industria musical, o sea, te va a decir, sí, este pinche bohemio, pero igual quiero resultados, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo manejas tú esa expectativa, esa frustración, porque te puedes quitar esa presión de encima, pero está como in the back of your mind, ¿no? O sea, como en el inconsciente dices, pues en algún momento... Tiene ruido. Tiene ruido. ¿No? Pues tratar de callar ese, o sea, darle la justa dimensión, como que no amplificarlo, claro. Tampoco hacerme de la vista, o sea, que no está sucediendo, como claro. encontrar una justa dimensión donde brille el propósito que tiene que ver con hacer algo que me haga, que resuene en mi corazón, ¿no? O sea, eso es la manera de la manera y sobre todo también teniendo ruido a nivel, yo celebro mucho la diversidad y hay muchos géneros musicales que me gustan. Celebro la diversidad en todos los aspectos. Y musicalmente hablando, me gusta el soul, me gusta el country, me gusta la cumbia, me gusta el bossa nova, es una música hermosa. Joya, ¿no? Sí. Me encantaría poder hablar portugués porque me parece como de los lenguajes más bonitos para... Súper melódico. Súper melódico, ¿no? Y me gusta mucho que, es que esta plática da para muchas pláticas, pero haciéndole referencia a mi amigo el David Aguilar, que es uno de los músicos que también tocamos juntos en De Guapos, él me habla mucho de que sus melodías o su manera de cantar lo piensa en portugués, sin que sea su idioma. Pero siempre que oía sus canciones, o sea, cuando él trae una idea para la banda y todo, le digo, es que tiene algo, y me dice, es que lo pienso como si fuera en portugués, porque es tan bonito el portugués. Sí. Y provoca una cosa, hablando de melodías. Sí. Fíjate que he tenido esa teoría y digo, qué interesante que lo menciones, porque es raro que las canciones en portugués, yo soy muy de vieja escuela, ¿no? O sea, me gustan Tom Jobim, Caetano, sí. Exacto. A mí también. Sting, ¿sabes? O sea, soy como de esa generación. Me encanta ese tipo de música. Me fascina esa Bueno, música. a mí hay una canción específica que se llama Desafinado, que no la puedo llorar esa pinche canción, es una maldita maravilla, que habla de la manera en cómo los desafinados también tienen derecho a hablar de amor. Los desafinados también tienen derecho a cantar sobre el amor. Obvio. Y es bien bonito porque la canción está preciosa, o sea, la melodía es increíble, pero él defiende el derecho a los desafinados a hablar del amor. Pues claro, o sea, ¿quién le está hablando del corazón? Exactamente, están hablando del corazón, entonces pueden darse el lujo de desafinar, pero porque su discurso es real, ¿no? Y creo que el portugués tiene una cosa que no he tenido el gusto de ver en otros idiomas, y por ejemplo, incluso la estructura de las palabras lo da.
la palabra saudades, ¿okay? Que es una palabra que en portugués significa un tipo de nostalgia de algo que perdiste, pero te gusta el dolorcito de haberlo perdido. ¿Sabes? Es un dolorcito rico. Entonces, cuando dices saudades, es como un bittersweet. Es raro explicar. Para el brasileño es común. Dice, ay, saudades. O sea, se acabó, hermoso. se terminó, me duele, pero me gusta que me duela. Y creo que eso... Hermoso. Hay cosas, y para lo mismo creo que el idioma se presta, porque no es coincidencia, me parece, que las canciones de amor en español tiendan hacia más el corazón roto, ¿sabes? Hacia como la melancolía del amor, del dolor. Y las canciones brasileñas son de que pasó la chica de Ipanema, no me vio y aún así la amo. Claro. ¿Sabes? Y celebro el hecho de que me ignore y yo pueda admirarla. Claro, y yo, o sea, yo la amo aunque ella me ha ignorado, claro. ¿sabes? Entonces, no sé si sea un tema del lenguaje en sí, si sea un tema cultural, histórico, contingente. Es un tema, yo creo que cultural, ¿no? En el... Principalmente en México el melodrama o sea... Sí, les mama. Sí, cabrón. Encanta, ¿no? Sí. Como no, que, y es bien bonito, la verdad. Sí, tiene su encanto, claro, todo total. tiene su encanto, pero el chiste es encontrar con qué va resonando uno. Y cuando uno hace un álbum, son el tipo de cosas que son... Justo a lo que iba, ¿cuáles son los tuyos? Eso es lo que te va como precisamente provocando. Yo creo que a mí me tomó toda una vida escribir este álbum, porque es mi carretera musical, ¿no? Mis paisajes, donde yo he ido explorando, o sea, haber estado varias veces en Brasil, en Argentina, en Asia. Tokio es un lugar, Japón es un lugar que me inspira mucho. Amo Tokio, güey. Tuve el chance de producir una banda en Japón en 2017. Fui 5 veces a Tokio, entonces Qué increíble. Es un lugar que ha sido muy inspirador para mí, ¿no? Como salir a caminar en esas... Es una locura. Tengo una canción que se llama Tokio en el álbum, ¿no? ¿En este álbum nuevo? En este álbum, ¿Que cuenta un poco de tu relación con Japón? Sí. A ver, platícame. Sí. Pues habla de eso, como mi relación de que es un lugar atemporal donde siempre quiero regresar, ¿no? Donde choca lo viejo con lo nuevo. Donde choca lo nuevo con lo viejo. O sea, es muy interesante. Es una locura, Y el tema también fui descubriendo, o sea, mis primeras veces, además, mi primera vez en Japón fue en el 2005. Okay. Entonces estamos hablando de que no había dispositivos. O sea, sí había dispositivos, pero no es lo mismo. Sí, ¿no? Totalmente. O sea, había que sacar el mapa, ¿no? Sí, perderte en el metro. Y padecerlo, ¿no? Coincidencia, yo fui en el 2004 por mi luna de miel fue en Japón. Qué lindo. Y me acuerdo, ese sentimiento que acabas de escribir, dije, güey, no mames, a huevo. Para mí fue como ir a la luna. Sí, cabrón. Sí, yo le explicaba a la gente. Viajar de verdad. O sea, viajar... O sea, de que hice un viaje y me cambió la vida. Sí. ¿no? O sea, me sentía de vine a la luna. O sea, aquí nadie me va a entender, si me pierdo valiendo madre. Me encantó como esa experiencia en ese momento, que tú en 2004 y yo en 2005. Sí, me pareció un momento... Ahora pues puedes ver en un dispositivo más o menos qué lugares, ¿no? Yo en esa época fui a Kyoto, Nara, Nikko, fui a todos estos lugares, ¿no? Y luego descubrí, no sé si has ido a Naoshima, no. Que es una isla de 2,000 habitantes que casi todo es arte. Wow. Entonces el hotel donde te quedas está en un museo. Órale. Y es un lugar que a mí me ha inspirado mucho, ¿no? Entonces es un lugar que siempre quiero regresar y siempre quiero revisitar, ¿no? Claro, porque pues te inspira, me inspira mucho, me abre, me genera también el orden del asiático, en especial el orden en Japón. Es valor de la disciplina también, ¿no? Sí, disciplina y orden. Pero luego fui descubriendo que además no me había dado cuenta que había un tema racista, ¿no? O sea, que yo decía... Qué lindos son, pero luego empecé a descubrir, no, me tratan como un imbécil, en realidad, ¿no? O sea, me están viendo como que hay, es tonto, viene de otro lugar, es tonto. Hay que enseñarle al pobrecito. Se me hizo muy interesante y aprendí mucho de eso. Ya. Aprendí mucho de eso también, como a estar atento a la sensibilidad o a las necesidades de otras personas, ¿no? Como no a pararme desde un pedestal con lo que yo pueda tener intelectualmente o emocional, o sea, como a tratar de incorporar que cada quien tiene una historia. Te lo juro que de escucharte hablar, este tiempo que he tenido, y la verdad, gracias por la conversación, este tiempo que he tenido de escucharte, o sea, entiendo también tu dificultad para hacer un disco como solista, porque o sea, eres una persona muy empática, o sea, eres una persona que realmente da mucho espacio a la otredad, lo cual... también como que, pues, como entendernos como seres situados, o sea, seres contextuales,
pues es muy difícil tratar de ser algo independiente de la historia, independiente del contexto, independiente de tus amigos, independiente de tus papás, independiente de otros grupos en los que has participado. Es muy difícil desituarte una vez que has sido una persona tan situada, ¿no? Claro. Cuando para otras personas tal vez lo común es ser desituado, pero en un sentido casi falso. O sea, hay gente que se cree independiente, pero nadie es realmente independiente. No, y nos han vendido la libertad y la independencia ahorita es como una tendencia. Exactamente. Cuando te quieren hacer sentir más que seas único y todos yo los veo cortados con la misma tijera. Sí, ¿no? sí, qué raro que sean tan iguales todos los únicos. Sí, todos se sienten muy únicos y esa es mi visión, ¿eh? No, total, pero sí. yo soy un espectador. Me gusta, o sea, yo generalmente en un sitio público o en cualquier situación familiar observo mucho a la gente. A mí eso me da mucho, es como lo que me da es lo que se siembra para poder eventualmente tocar o cantar una melodía o escribir algo, lo que estoy viendo. Esa sensibilidad. Soy muy visual. Para mí el arte en mi caso es 50% sónico y 50% visual. Órale. A ese nivel. Para mí es muy importante lo que veo, la estética. Oye, platícame un poquito más sobre tu nuevo disco. O sea, nombre, temática, cómo te gustaría la preparación. O sea, la gente que lo va a escuchar por primera vez, ¿qué se podrían esperar de él? Pues es un álbum honesto que me representa como la persona y el artista que soy hoy. Y me comprometí a tener incluso una estética sónica. Hace rato me desvié, pero lo que te decía es que al celebrar tanta diversidad y tantos gustos de música que me laten, o sea, de repente en mi cabeza está, bueno, pues quiero hacer un disco de bossa nova o quiero hacer un disco de country, ¿no? He tenido colaboraciones, hay una banda que se llama Midland, que son un grupo de country que hice hace unos 3 años, o mi colaboración con Los Ángeles Azules, me gusta mucho la música, o tener una banda como de Guapos, que es de rock and roll, que en realidad lo que está bonito de esta banda es que en mi ADN está esta música. Claro. Y igual que Ley, que Leiva, que Adán y que no David, de alguna manera sí, pero decíamos Leiva, Adán y yo que si nos hubiéramos nacido en el mismo vecindario, en el mismo neighborhood, íbamos a tener una banda. Sí. Entonces la tuvimos, uno en Madrid, el otro en París y yo en México, pero hicimos una banda. Claro, finalmente. Se encontraron, ¿no? Porque los vecinos. nos encontramos los vecinos, ¿no? Qué chingón. Porque está esta información del rock and roll, de Chuck Berry, de Little Richard, de Fats Domino. Esa afinidad. O sea, esa afinidad. Y qué interesante que yo apenas en el 2020, que fue cuando hicimos el álbum, hiciera por primera vez un disco de rock and roll. Mi papá es de los pioneros del rock and roll. Mi papá estuvo en los Hooligans, los Camisas Negras. O sea, son los primeros haciendo rock en español en Latinoamérica. Y eso ha estado en mi formación, en mi ADN. Entonces, qué bueno que pude por fin como hacerle homenajear a esto, ¿no? O sea, poder dejar un álbum purista de rock and roll que se grabó en cinta, todos tocando al mismo tiempo. Incluso iba a ser un álbum que iba a ser mono, no queríamos que fuera estéreo. Órale. ¿No? Fuimos muy puristas con el sonido, lo tocamos de esa manera y fue como, pues es que esto es lo que, como pez en el agua, esto es lo que, o sea, hice otras bandas de todo tipo de géneros porque también ahí es donde te compras tú ciertos papeles. Total. Cuando yo veo de repente personajes en el arte, principalmente en la música, que además defienden mucho una cosa, digo, bueno, es que es una consecuencia de que o sea, ciertas cosas te construyeron. Te funcionaron. Y te funcionaron. Y te volviste esclavo de tus y victorias. Te vuelves un esclavo de eso. Y eso es lo que yo has tratado de he tratado de zafar de esa. Sí, de resistir de alguna manera. De alguna manera. No, y honrando mi pasado. Pero suele ser pesado, ¿no? Había en algún momento algo leía que tenía que ver con esto, que se convertía en algo que era pesado, como por ejemplo el reconocimiento, los premios, como todo eso, se empieza a convertir en una cosa que ya empieza a ser sombra, empieza a ser como... A ver, comparto completamente tu frustración y fíjate qué raro. Yo siempre cito a este autor, yo cito muchos autores, yo creo que ya te diste cuenta. Que, la verdad es que siempre digo tengo que que aprender mucho, me encanta no eso. tengo ninguna idea original. Todas mis buenas ideas son robadas. Mi única originalidad son mis errores. Cuando me equivoco sí soy yo. Cuando digo algo bien es de alguien más. Yo no creo que sean robadas porque me gusta pensar que uno
les da la energía que uno Bueno, las hace suyas. sí. Por ejemplo, creo que la música ya está toda hecha y yo nada más la transformo. Me suena rara la palabra soy un creador. Yo Mira, creo la música, me parece arrogante. Yo transformo la música. claro, Me gusta. la haces tuya, la reinterpretas. Ya hay todo esto, ya están las 8 notas, todos los géneros. No se puede inventar el hilo negro. Claro. Y yo la transformo con lo que hay. Fíjate, hay este autor que te digo que me gusta mucho citar, él decía, una vez cambió de opinión drásticamente sobre una postura política, ¿no? Y lo entrevistaron y le dijeron de que, oye, tú defendías esto, te volviste famoso por esta idea y ahora estás defendiendo lo contrario. Y él contestó, ¿ustedes creen que yo leo tanto para no cambiar de opinión? Wow. Así que, güey, por ejemplo, ¿tú crees que yo viajo tanto para hacer el mismo tipo de música siempre? Claro. O sea, ¿tú crees que yo tengo tanta curiosidad, tanta empatía y tanta sensibilidad para hacer los mismos discos toda la vida? Sería una falta de respeto para la música. Claro. Y para tu capacidad y tu talento también. Digo, si hay alguien que se quiere casar con un solo género musical, pues está perfecto. Está increíble. Pero, sí. o sea, entiendo mucho más tu jornada o tu journey como creador, como artista, en un sentido de exploración, de ahora me gusta esto, mira qué interesante suena esto, ahora viví esta experiencia, quiero hablar de ella. O sea, quiero documentarla y mostrarla como con música. Me parece que también hoy en día, malamente, existe esta idea de la marca personal, ¿no? De, oye, pues es que tú eres una marca personal. Y transformarte en una marca personal es muy malo porque las marcas tienen una serie de características y atributos que la gente quiere reconocer recurrentemente con la marca. La marca se vuelve un signo que tiene una serie de cadenas significantes con una serie de atributos colgados por detrás. Pero eso no permite que la gente cambie. Eso no permite que la gente se actualice. Y lo complicado es que muchas figuras muy reconocidas se vuelven esclavos de su marca personal. Claro. Y después ellos mismos se encasillan en sus victorias pasadas y es de que, oye, lo siento mucho que ahora quieras hacer country, pero a ti te conocimos por X, Y o Z, ya no puedes. Claro. Solamente cambias por cambiarte el peinado o la ropa o un tatuaje. Es lo único que te hace cambiar. Exacto. Pero no estás... En el fondo. En el fondo no está cambiando. Sí, ¿no? sí. Oye, continúa con el proceso. Disculpe que me quedé muy picado. Entonces, después de París, ¿qué fue la siguiente etapa de la creación de tu disco? Bueno, regresé con 3 canciones. No estaban muy contentos todos los involucrados. Pero tú sí. Pero yo sí. Mira. Porque resoné con esas 3 canciones y fueron como mi brújula para poder continuar. Como un esqueleto. Y comprometerme con una estética sónica. Mi álbum... para mí, como podría hablar de esta música, es atemporal. Es un álbum que se pudo haber hecho en 1971 o podría ser el álbum del 2030. O sea, porque además creo en las canciones, creo en las historias, en lo que hay. Pero o sea, el sonido, la estética sónica se compromete. Hay un álbum es un sonido de principio a fin. Claro, hay una entrega. Hay una entrega. Entonces eso fue eso hace como limitarte, pero los límites son importantes. Total, sí. Para mí son muy importantes. El tamaño del canvas es parte del arte. Entonces, como que, ok, este es el juego, ¿no? Vamos a hacer... Que a mí siempre mentalmente me funcionaba tener carpetas en la cabeza, en la memoria, como si fuera un desktop que está la carpeta de Fobia, de Moderato, de Titán. Entonces, yo voy caminando en algún lugar y llego aquí a Monterrey y me voy al centro y veo una tienda que se quedó atrapada en los 60s, vaquera, y digo, esta ropa o esto va a la carpeta de tal banda. Yeah. ¿Por qué? Porque quiero hacer una canción así, o porque quiero que tengamos un outfit así, o porque me imagino el escenario western, no sé. Y ya empieza a hacer como ese collage. Exactamente, entonces, pero muy interesante porque cada carpeta lleva sus cosas. No mezclo ninguna carpeta. Mira. Entonces, como que eso no jugaba yo a tener una banda donde estés jugando con todo. O sea, porque de alguna manera también te iba a comprometer. Exactamente. Yo creo que me comprometía mucho. Claro. Y también es algo que he ido como trabajando a nivel mucho más personal y emocional y todo, porque yo creo que había ahí una cosa de no querer... Tu compromiso es con tu libertad de expresión. Pero de no querer también fallar. Fíjate, es interesante, regresando un poco al niño, ya tocaba 4 instrumentos. ¿Cuándo iba a ser suficiente? Si tocara 12, estaría buscando tocar un treceavo. Un treceavo. Y eso ¿desde dónde? Claro. ¿Por una necesidad de expresarme o para ser amado? Sí. Entonces hay algo ahí profundo, hay algo más
que hoy honro mucho, tocar estos 4 instrumentos y reconocerme a mí. Y también, Saber que es suficiente. y también saber que sí necesito también de ser reconocido. ¿Sí? ¿Sabes? Como es esto de lo que hablabas, Todos. como que finalmente esta cosa de no necesitas reconocimiento y no necesitas depender de nadie y tú eres, no, a mí a mí hoy resuena tal vez mañana cambio de opinión, pero hoy me interesa relacionarme, poderte reconocer a ti y que tú me reconozcas, reconocer Claro. las almas, reconocernos, o sea, me interesa esa empatía. No, darnos ¿no? ese lugar como comunidad también es sumamente Como importante. comunidad, creo mucho en la comunidad. Antes no lo tenía tan claro y hoy es importante para mí como formar una comunidad, como entender que no estás solo, que vas con más personas que están también vibrando en la misma sintonía, llámala así si suena muy hippie, No. o si hay en un nivel intelectual hay puntos de encuentro o hay que compartir, no en una cosa donde sea nada más estar... Cada quien con sus monólogos, ¿no? Cada sí, quien sí, con sus sí. cámaras de ecos. Exactamente. Oye, ¿y es la primera vez entonces que vas a hacer este disco en vivo? Sí, lo voy a tocar por primera vez mañana. O sea, ¿nadie lo ha escuchado todavía? Nadie lo ha escuchado. Es un experimento para mí. Lo que te compartí hace rato es... Estoy integrando en mí la palabra experimento, que eso me le da una ligereza. Qué cool. También lo he estado diciendo y me lo estoy diciendo todos los días. Cuando siento miedo, cambio el miedo por la curiosidad. Entonces voy con mucha curiosidad. Vengo a tocar con músicos que nunca han tocado conmigo. Mis músicos están en Los Ángeles. Llegué ayer de Los Ángeles, estuve ensayando. Nunca había ensayado para tocar un proyecto 2 días. Siempre he ensayado, he requerido de 15, 20 días, pero ahora bueno, estoy tocando con puros ninjas. Sí, puro top. Sí, el bajista que me va a acompañar tocó con Whitney Houston, la guitarrista la de Katy Perry, John Mayer, han estado con son músicos que han tocado con muchos artistas y que el delivery que tienen es muy lindo, ¿sabes? Como que también pone la vara alta, como que... yo llegué y estoy yo también en un reconocimiento de mis canciones, o sea, Sí, de lo claro. que escribí, de lo que ya grabé, pero ahora cómo lo voy a tocar en vivo, porque además yo he disfrutado siempre tocar en vivo. Soy un artista porque con otros colegas lo platico y hay colegas que dicen, no les gusta estar en vivo, padecen mucho, se ponen nerviosos, les dan náuseas, vomitan antes de salir a tocar, no les gusta el contacto con más personas, te dicen, yo sería muy feliz en el estudio. Yo les digo, pues quédate en el estudio. Claro, güey, haz discos, conviértete en un productor, o como Brian Wilson, ¿no? Que a los Beach Boys dijo, no, yo no quiero, salgan ustedes, yo les hago los discos y vayan. Y a mí me gusta mucho salir. Estoy en un proceso distinto ahorita, estoy con mucha, reconozco un grado de vulnerabilidad y de fragilidad y me gusta reconocerlo porque cuando reconoces eso, pues reconoces el amor. No, también, y te lo reconozco, o sea, te lo aplaudo más bien, más que te lo reconozco, porque me parece que, o sea, llegar a ese nivel de carrera que tienes tú, el éxito que ya has tenido y mantener esa capacidad de, primero, mantener la curiosidad, probar cosas nuevas, reinventarte como artista. Y aparte también te digo algo, los paranoicos son los que sobreviven. O sea, me parece que cuando una persona llega a, ¿sabes?, a estos pues lugares... soy muy paranoico, entonces, bueno. Pero está bien. O sea, históricamente nadie cambió el mundo diciendo, pues X, no pasa nada, todo va a estar bien. O sea, esas gentes no cambian el mundo. Los que cambian el mundo son los que dicen, cabrón, prepárate, preocúpate, estrésate, o sea, concéntrate, o sea, disciplina. Esa es la gente que normalmente hace cosas que son dignas de ser memorables. Y el hecho de que a esta altura de tu carrera todavía sientas este nerviosismo de voy a pararme en la stage a presentar un disco nuevo, yo te diría, no mames, o sea, con lo que te quiere la gente y con lo que has hecho y con la capacidad que tienes, yo estaría muy tranquilo. Me quedo con la curiosidad de verte, güey. Pues me encantaría que vengas. Jay, carnalito, qué placer, de verdad. Gracias. Aprendí mucho con esta plática. Gracias por compartir esa información y por escucharme también. No, hombre. Gracias. Siempre. Cuando quieras, aquí tienes tu casa, canal abierto. Esperemos que sea la primera de varias pláticas. Así será. Vale. Bueno, pues a la gente que nos vio, espero les haya gustado. Dejen por aquí abajo sus comentarios. Vamos a dejar obviamente los links para que puedan checar el disco nuevo de Jay. Si tuvieron la oportunidad de verlo en vivo, dejen aquí abajo qué les pareció. Y si no, váyanlo a ver. Nos vemos. Gracias.